Hemos llegado al final del curso después de 2 semanas de trabajo y no queremos dejar fuera el tema de espectrometría de masas, tiempo de vuelo con desorción, ionización láser asistida por matriz. El objetivo de esta sesión es describir el uso de espectrometría de masas de tiempo de vuelo con desorción, ionización láser asistida por matriz en el laboratorio de bacteriología para la identificación de microorganismos y detección, esto está en fase experimental, de Carvape de masas de acuerdo a la guía CLSI M58. Y entraremos directo a la guía CLSI M58, cuyo título es Métodos para la identificación de microorganismos cultivados usando espectrometría de masas de tiempo de vuelo con desorción, ionización láser asistida por matriz. La guía CLSI M58 establece las mejores prácticas para aplicar e integrar la tecnología de espectrometría de masas en el laboratorio de microbiología diagnóstica. Pero nos hace el énfasis de que este método no debe de ser usado para detectar microorganismos directamente de especímenes del paciente, es decir, antes del cultivo. Sin embargo, vamos a ver que CLSI conoce que la prioridad es la atención del paciente lo más rápido posible y en algún punto sí nos da una recomendación de cuándo sí se puede hacer directamente de especímenes provenientes del paciente sin necesidad de ese cultivo. En esta guía no se incluyen las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana, ya que la utilidad de este método sigue sin definirse por completo y algunos métodos siguen aún en desarrollo. Esta guía será incluida en la próxima actualización de la guía para vigilancia por laboratorio de la resistencia a los antimicrobianos del INDRE, sin embargo, contempla lo que veremos en esta sesión. Hablemos del sistema Malditov. En este se coloca la muestra en una lámina que será irradiada por un láser, de tal forma que volatilizará la muestra y estos iones que se producen serán acelerados por un campo electromagnético a través de un tubo al vacío. Dependiendo su carga y su tamaño, se moverán a una mayor o menor velocidad a través del tubo de vacío, llegando al receptor o al detector. Existen dos variaciones, una donde directamente llega al detector, es un tiempo de vuelo más corto, y entonces tendremos resultados más rápidos, sin embargo la definición de los espectros puede ser un poco más limitada. Como vemos, las partículas más ligeras llegan más rápido al detector, y la intensidad de los picos será el tiempo que esté detectando esta partícula. Entre más esté presente, mayor intensidad tendrá el pico. Existe una variación de la espectrometría de masas donde se refleja el torrente de iones hacia el detector que está abajo. Esto alarga los tiempos de vuelo y por lo tanto se puede resolver aún mejor el espectro, dando una mejor identificación del microorganismo. El proceso de identificación con Malditov parte de una muestra problema. Como ya hemos visto a lo largo de este curso, es imprescindible que siempre partamos de un cultivo puro. Esta muestra se mezcla con una matriz sobre una placa conductiva y después se deja cristalizar para introducir esta placa en el equipo. Aquí el equipo irradiará con un láser aproximadamente entre 7 y 10 veces la muestra para ionizarla y vaporizarla. Esta matriz actuará como un donador de protones, lo cual hará que cada proteína quede cargada de forma positiva. Según se vayan destrozando las moléculas con el rayo láser, se generarán fragmentos que tendrán una masa m. Cada partícula, según su grado de ionización, tendrá una carga Z. Por lo general, este grado de ionización corresponde a un solo protón. Es raro que se formen ionizaciones con dos protones, pero pueden existir. Las partículas más pequeñas llegarán antes al detector. Las partículas con mayor carga llegarán antes al detector. Como mencioné previamente, es raro que se dé una doble
carga por 2 protones, sin embargo puede ocurrir, pero de forma constante Malditov calcula que solamente tienen una carga positiva. Sin embargo, puede existir el caso donde se generen 2 cargas positivas. Y las partículas más abundantes serán leídas durante un periodo más largo por el detector. Según el orden y tiempo de llegada de cada partícula del detector, el equipo va a calcular el índice de masa sobre carga, así como la abundancia de partículas, es decir, este tiempo largo de detección de la partícula, y lo reflejará como una intensidad de pico. De esta forma, para identificación microbiana, los picos más útiles suelen estar en el rango de los 2 a los 20 kilodaltons. Suelen estar dados por proteínas de unidad ribosomal menor y mayor, proteínas de unión a ácidos nucleicos y proteínas de choque térmico. Todas estas proteínas están típicamente bien conservadas en cada género o especie microbiana. En otras regiones del espectro pueden aparecer otros picos, y de hecho van a aparecer otros picos, y algunos de estos pueden ser útiles ya que están asociados a proteínas de mantenimiento. Para poder identificar proteínas ribosomales características, lo ideal es que se conserve la proteína lo más intacta posible. Por lo tanto, durante la ionización se emplea un láser suave de desorción que ionizará y sublimará las proteínas sin causar gran fragmentación en ellas. Pero no solamente el uso del rayo láser suave garantiza esta baja fragmentación de las proteínas, sino que además se utiliza una mezcla de un polímero o una matriz química, que es una solución que contiene un compuesto orgánico que protege a la muestra de la ionización por el rayo láser. Al igual que las proteínas, la matriz absorbe la energía del láser y actúa como un donador de protones durante la excitación. Esta matriz debe de tener una alta absorbancia, es una de sus características, una alta absorbancia en la longitud de onda del láser, de tal forma que absorba gran parte de la radiación y esto evite que destruya la proteína ribosomal. Y los compuestos normalmente usados que logran estas características es el ácido alfa-ciano 4-hidroxicinámico y el ácido 2,5 dihidroxibenzoico. Normalmente cuando compramos el kit del proveedor de los equipos de espectrometría de masas nos venden presentaciones que traen un número definido de reacciones. Aproximadamente suelen ser 100 reacciones las que traen estas presentaciones. Sin embargo, estas matrices también se pueden comprar como reactivo químico y en este caso el laboratorio deberá generar alícuotas o medir cantidades exactas para generar las matrices. La característica de cada una de estas moléculas es que tienen enlaces conjugados necesarios para aumentar la absorbancia en luz ultravioleta. Aquí vemos a la derecha las moléculas correspondientes al ácido alfa-ciano 4-hidroxicinámico, al ácido 2,5 dihidroxibenzoico y el ácido 3,5 dimetoxi 4-hidroxicinámico. Vemos cómo tienen sistemas de enlaces dobles conjugados que se van a mover según sean irradiados por la luz ultravioleta. Esto es lo que ayuda a absorber gran parte de la radiación y que la incidencia del rayo láser no sea tan fuerte sobre la proteína, generando que ésta sí se sublime y se ionice, pero no se fragmente demasiado. Además, como hemos mencionado anteriormente, esta matriz será un donador de protones, por lo tanto casi siempre estaremos hablando de ácidos carboxílicos. Y aquí vemos precisamente el grupo funcional de un ácido carboxílico. Estos son los protones ácidos que cederá la matriz para poder ionizar las proteínas. Es importante que la matriz empleada debe de ser la misma que se utiliza durante la creación de las bibliotecas contra las que se compara el resultado de la muestra. Cada una de estas matrices que he mostrado puede dar variaciones en dónde se generan los picos por la fragmentación de la proteína. Por lo tanto, si se genera, si de rutina se va a estar ocupando una matriz como el ácido alfa, siempre también para generar nuestra biblioteca tendremos que ocupar esa misma matriz, de tal forma que sean equiparables los espectros de referencia contra los problemas. En cuanto al láser suave, de forma más específica, como ya les he comentado, se trata de un láser con longitud de onda en la región ultravioleta.
Realmente la metodología para trabajar MALDI-TOF es de lo más sencillo, aunque existen variaciones que en un momento veremos. Ocupamos un palillo, generalmente estéril, un palillo de madera. Se puede achatar la punta para generar una mayor superficie de toma de muestra en la misma placa, en la tapa de la placa, y con el palillo tomaremos la biomasa. Esta se descargará sobre el pozo correspondiente de la placa del equipo de espectrometría. En este caso, con la misma muestra se están cargando 3 pozos y después se cubre con esta matriz que va a ser la encargada de ayudar a la protección de las proteínas, así como la ionización de las proteínas. Aquí vemos cómo a cada uno de los pocillos se le agrega 1 microlitro de esta matriz y se deja cristalizar a temperatura ambiente. Cuando el láser ultravioleta incide sobre la matriz, la excitación causa la sublimación, que es el paso del estado sólido directo al gaseoso de la muestra. Las proteínas del microorganismo y la matriz son expulsadas de la superficie de la placa. Esto se le llama desorción. Las proteínas quedan cargadas positivamente y dentro del equipo se aplica un campo electrostático de alto voltaje para acelerar los iones dentro del tubo de vuelo. Este está al alto vacío. Y las partículas finalmente viajarán hacia el detector, como lo vimos en la animación al inicio de esta sesión. Se generará un espectro como el que vemos en pantalla, donde en el eje de las X vemos el índice de masa por carga, mientras que en el eje de las Y vemos la intensidad o la cantidad de molécula presente en la muestra. Entre más alto sea el pico, sabemos que esta molécula está en mayor cantidad, y entre más pequeño sea el pico, la molécula está en menor cantidad. Estos picos que se van formando funcionan como una huella digital proteómica para el microorganismo, y es específico de cada microorganismo. En realidad se desconoce qué proteína es detectada exactamente en cada uno de los picos, pero se sabe que cada espectro representa un microorganismo específico, así que aunque no sepamos qué proteína está produciendo cada uno de los picos, sí tenemos un estimado de cuál puede ser. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta porque recordemos que son fragmentos de la proteína, pero se sabe que estos fragmentos siempre son los mismos en la misma especie bacteriana. De estos picos se conocen entre 100 y 200. Ya están bien clasificados, los patrones están bien realizados y son de picos de masa en patrones específicos que permiten identificar géneros y especies. Aunque se conocen estos 100 a 200 picos, no son necesarios que estén todos presentes en todas las muestras. De hecho, hay picos que no se van a encontrar en ciertas muestras, ya que solo se requieren pocos picos para identificar a un microorganismo de forma precisa. La gran ventaja y la revolución que viene a ser los sistemas de espectrometría de masas es que desde su inicio, desde la introducción al equipo de la bacteria hasta la obtención de los resultados, normalmente no son necesarios más de 5 minutos, y esto es ya siendo exagerados. Comparemos contra los métodos tradicionales, donde tenemos que obtener el cultivo puro, de ahí pasar a una prueba bioquímica que nos puede tardar entre 24 y 48 horas en obtener resultados. Estamos hablando que los resultados de identificación que antes nos tardaban de 24 a 48 horas, ahora los podemos tener en 5 minutos, y esto es exagerando en el tiempo. Y aparte, en comparación con las pruebas bioquímicas tradicionales, espectrometría de masa supera el desempeño de identificación de microorganismos, y esto usando como estándar de referencia o de comparación la secuenciación genómica. Cuando usamos pruebas bioquímicas tradicionales en el laboratorio, hay veces que nos tenemos que quedar forzosamente en complejos y ya no es posible distinguir entre especies. Espectrometría de masa sí es capaz en muchos de los casos de poder separar estos complejos y decirnos exactamente de qué especie estamos hablando, lo cual es una gran ventaja al momento del tratamiento, porque hay especies que tienen implicaciones diferentes en el tratamiento y en el diagnóstico del paciente. En cuanto a reactivos, evidentemente también es más barato que microbiología tradicional.
La matriz que se ocupa para Malditov es bastante más económica que la batería entera de pruebas bioquímicas o medios de cultivo que se emplean, más otras pruebas complementarias como oxidasa, peroxidasa, etc. Otra gran ventaja que tiene Malditov es de que nos permite tomar e identificar media colonia, si la colonia tiene tiene un tamaño adecuado, y usar el resto de la colonia, es decir, la otra media colonia, para generar un subcultivo y de ahí poder hacer otras pruebas como son los antibiogramas. Algunas desventajas que tiene Malditov es que metodológicamente pueden haber variaciones normales que generan resultados poco confiables y requieren su repetición. Sobre todo, esto sucede en inóculos demasiado densos o demasiado ligeros. El equipo para realizar una buena detección necesita de 1 por 10 a la 5 a 1 por 10 a la 7 unidades formadoras de colonia por pozo. Si excedemos esta concentración, el inóculo demasiado denso dificulta que se ionice la muestra y por lo tanto produce un resultado erróneo. O si se genera o se coloca menos muestra de 1 por 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, quedarán espacios en blanco y cuando irradie el rayo láser sobre la placa, no habrá una vaporización de la muestra y por lo tanto no detectará nada el equipo, impidiendo la identificación del microorganismo. Un problema también o desventaja de espectrometría de masas y por lo cual no nos podemos desatender completamente de las pruebas bioquímicas tradicionales es que algunos microorganismos estrechamente relacionados no pueden ser distinguidos por esta metodología. Ejemplo, Escherichia coli y Shigella. Son altamente parecidos de forma proteómica y el problema de esto es que son muy frecuentes las infecciones por ambos patógenos, tanto por Escherichia coli como por Shigella. Entonces, si el equipo de espectrometría de masas no me puede distinguir entre estos dos microorganismos, pues representan una parte importante de los microorganismos que causan infecciones, y esto es una gran desventaja. Lo mismo pasa con las micobacterias. Espectrometría de masas no es capaz de distinguir muy bien entre especies de micobacterias. Algunos microorganismos considerados nivel de bioseguridad 3 tampoco suelen estar disponibles en las librerías públicas de estos equipos. Por lo tanto, aunque se introduzca el microorganismo al equipo, no va a dar una detección, limitándose estas librerías a los laboratorios nacionales de referencia. Sobre todo estamos hablando de aquellos microorganismos ocupados en bioterrorismo. Por ejemplo, Bucordelia pseudomallei, Yersinia, Brucella, entre otras. Esta es la razón por la que todos los microorganismos tienen que ser manejados con medidas de bioseguridad pertinentes. Hasta que no sale la identificación, no sabemos exactamente qué es lo que estamos introduciendo y todo es potencialmente patógeno y sabemos que hay microorganismos especialmente más patógenos que otros, por ejemplo Neisseria meningitidis. Esto implicará que siempre que ocupemos el sistema de Malditov, por muy sencillo que parezca el procedimiento, debemos ocupar el equipo de protección personal pertinente. Esto va desde el equipo de primer contacto como bata, careta, cubrebocas, guantes, etc., hasta el uso de cabinas de bioseguridad. Como hemos mencionado a lo largo de todo el curso, cuando hacemos una identificación microbiana, siempre hay que trabajar con un microorganismo puro. Entonces, igual pasa para espectrometría de masas. Se debe de cargar un microorganismo por cada sitio en la placa del equipo. ¿Qué ventaja nos da espectrometría de masas? Requiere tan poca muestra que en algunas ocasiones sí podemos partir del primocultivo, donde se pueden presentar las siguientes posibilidades, ¿no? Veamos esta imagen que tenemos en pantalla, supongamos que este es un primocultivo. Sería demasiado raro obtener un primocultivo de este tipo porque estaríamos hablando de una contaminación o una infección polimicrobiana muy extraña, pero vamos a utilizar esta imagen para presentar los posibles casos. El primero es que una colonia está bien aislada y tiene un buen tamaño para tomar la mitad de ella. Esta colonia puede ser usada directamente para identificación y subcultivo. Tomamos la mitad de la colonia y la cargamos en la placa de Malditov y una vez que salga la identificación y si es un microorganismo relevante, la otra mitad de la colonia hacemos un subcultivo para poder hacer pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. El segundo caso es que hay una colonia
pero no está aislada o está muy próxima a otra colonia. En estos casos, forzosamente se requiere un subcultivo para hacer la identificación y otras pruebas. Y el tercer caso es que sí hay colonias aisladas, pero son demasiado pequeñas o son difíciles de tomar. En este caso, nuevamente se requiere un subcultivo para identificación y hacer otras pruebas como las de susceptibilidad antimicrobiana. En cualquier caso, siempre es recomendable subcultivar la misma colonia analizada por estría cruzada para comprobar que el análisis que se hizo en espectrometría de masas solo entró un microorganismo y no una mezcla. Hasta no obtener este cultivo puro, todos los resultados obtenidos de esta metodología deben de ser considerados como presuntivos. Recordemos que Malditov detecta por picos de proteínas. Si tenemos dos microorganismos mezclados, va a generar picos proteicos. Y el equipo puede hacer dos cosas. O confundir el perfil proteico con alguna otra bacteria que sea muy similar, o simplemente no detectar correctamente y sacarnos las opciones de cuáles son los microorganismos más probables. En el caso de que se deba emplear un subcultivo, se pueden elegir para hacer este subcultivo tanto medios líquidos como medios sólidos. En medios líquidos, la ventaja que tenemos es que a partir de la suspensión bacteriana que se genera naturalmente por el crecimiento del microorganismo en el medio líquido, se puede mezclar esta suspensión directamente con la matriz para realizar la identificación. La desventaja es que al crecer en un caldo no permite identificar contaminaciones y además puede requerir procesos de concentración de biomasa si crece en muy poca cantidad del microorganismo. La otra opción es que hagamos el crecimiento en medios sólidos. Aquí nos da la gran ventaja que a partir de una colonia bacteriana bien aislada, sabemos que está pura, se carga la placa directamente y se agrega la matriz. La desventaja es que puede generar inóculos no homogéneos o demasiado concentrados y como hemos visto anteriormente, ambos casos nos generan resultados erróneos en la identificación. El medio de cultivo y las condiciones de crecimiento pueden producir variaciones en el espectro proteico, pero no afecta significativamente las proteínas empleadas en la identificación bacteriana. Por lo tanto, podemos ocupar medios líquidos o medios sólidos de forma indiferente y las condiciones pueden ser variadas siempre y cuando el microorganismo crezca y no deberemos encontrar variaciones significativas en las proteínas y por lo tanto podremos identificar correctamente el microorganismo. En el caso de los medios selectivos, igual se ha visto que no suelen afectar demasiado la presencia de proteínas, pero se ha evidenciado que hay variaciones importantes en los espectros afectando la identificación. Se cree que este efecto es por una modificación en la ionización de las proteínas debido a los componentes del medio selectivo que pueden entrar a la bacteria. Entonces, aquí sí es importante que nunca partamos de un medio selectivo. Pueden ser medios nutritivos, pueden ser estos indiferentes, cualquier medio nutritivo, no selectivo, puede ser líquido o sólido, pero hemos visto que en medios selectivos sí hay problemas en identificación. Si se parte de un medio selectivo, una forma de evitar este problema es realizar una preextracción proteica del microorganismo, pero esto es bastante complejo y no es tan preferible porque también se presta a contaminaciones. Entonces, si partimos de un medio selectivo, es preferible subcultivar el microorganismo en un medio no selectivo. Aunque las condiciones de incubación y crecimiento no suelen afectar la identificación, siempre se deberá cultivar los microorganismos en las condiciones y medios recomendados. Esto los ya han visto que están en la guía para vigilancia de la resistencia del INRE. Un microorganismo cultivado de forma adecuada puede ser almacenado a temperatura ambiente durante máximo 72 horas sin modificarse la identificación. Es decir, si no podemos analizar el microorganismo en el día que cumplió sus 24 horas, podemos esperar 72 horas siempre y cuando mantengamos el cultivo a temperatura ambiente y nos va a seguir dando una correcta identificación. Es importante que sea temperatura ambiente porque si conservamos los aislamientos en refrigeración, no se puede garantizar la identificación. Ahí sí empiezan a haber problemas. En el caso de que se hayan conservado en refrigeración, debemos de hacer un subcultivo y a partir del subcultivo hacer la identificación. En ocasiones se puede sobreextender la incubación si los microorganismos son de muy lento crecimiento.
Aunque esto puede reducir los niveles de confiabilidad porque se empieza una ligera degradación de las proteínas, no se ha visto demasiada variación. En caso de microorganismos que esporulen con incubaciones extendidas, ahí sí se puede haber bastante afectada la identificación. Entonces hay que tomar esto en consideración. Ahora hablemos de estos métodos de extracción que mencioné previamente. Algunos microorganismos con paredes celulares especialmente complejas o aquellos que tienen una cápsula o con niveles de bioseguridad especiales pueden requerir una inactivación o extracción proteica previa a su análisis en espectrometría de masas. Organismos mucoides, levaduras, hongos filamentosos, micobacterias y otros actinomicetos aerobios pueden requerir este método de extracción de forma forzosa. Existen dos métodos de extracción. El primero es la extracción de un solo objetivo. En este caso, transferimos el aislamiento directamente de la placa como vimos en el video. Tomamos un poco de la colonia con un palillo, lo restregamos en el pozo asignado en la placa y lo cubrimos con el solvente orgánico que es típicamente ácido fórmico para hacer esta extracción previa. Se deja secar y una vez que ha secado se cubre con la matriz, nuevamente se deja secar y se introduce al equipo para hacer la irradiación y que se ionice y sublime la muestra. La desventaja de este tipo de extracción es que se adiciona un paso extra, no es un paso tan complejo, pero sí es un paso extra, y es un componente volátil y potencialmente nocivo. Otra desventaja es que muchas veces este método no logra lisar algunos microorganismos como las micobacterias, algunos mohos y otros microorganismos. Por lo tanto, este método no se puede usar y también este método no se puede usar de forma fácil con microorganismos especialmente peligrosos. Para este tipo de microorganismos que mencioné que no pueden ser candidatos a la metodología anterior, tenemos el método de extracción en tubo. En un tubo para centrífuga, se agrega un poco de etanol y en este etanol se suspende la biomasa. Se le da vórtex y se mantiene a temperatura ambiente. Después se centrifuga para obtener un botón de biomasa y se descarta el sobrenadante de etanol. Se deja secar este botón de la biomasa y posteriormente se agrega ácido fórmico. Se vuelve a dar vórtex. Posteriormente se agrega la misma cantidad que se agregó de ácido fórmico, ahora le agregamos de acetonitrilo y se vuelve a dar vórtex. Se centrifuga para formar un botón con el detritus celular y se transfiere un poco del sobrenadante a la placa de espectrometría de masas y se deja secar. Una vez seco se agrega la matriz, se vuelve a dejar secar y después se introduce al equipo. La ventaja es que se puede usar en microorganismos no lisables fácilmente por las metodologías anteriores, por microorganismos peligrosos o con una baja adherencia a la placa. La desventaja, que como se ve claramente, lleva un mayor número de pasos y necesita de una mayor biomasa por la cantidad de pasos. Además, el uso de reactivos potencialmente tóxicos como el etanol, el ácido fórmico y el acetonitrilo lo hacen un poco más riesgoso. Por la cantidad de pasos, requiere mayor demanda de tiempo para los pasos de centrifugación, extracción orgánica y secado, y además requiere mayor cantidad de equipos. Y en el caso de micobacterias, en el paso inicial, puede requerir un calentamiento de 95 grados centígrados durante 15 minutos para la inactivación de la bacteria. Cualquiera de los métodos que se haya seguido, el paso siguiente será la carga de las muestras. En este caso vemos un ejemplo donde en el pozo A1 y A2, que son los pozos que están del lado izquierdo superior, tienen poca biomasa. ¿Cómo detectamos esto? La matriz no cubre por completo el círculo. Es decir, vemos pequeñas partes en el pozo que se ven más claras o, ¿cómo explicarlo de forma más visible? Aquí la biomasa es lo que se ve más blanco dentro del pozo, mientras que esta zona más oscura es donde no hay biomasa y no hay matriz. Esas zonas más oscuras, que es por falta de matriz, se asocia a una baja cantidad de biomasa. Por eso no se distribuye correctamente la matriz. Esto va a dar una mala identificación.
Como he mencionado previamente, el láser irradia entre 7 y 10 veces en toda la superficie del pozo, a lo largo de todo el círculo. Probablemente cuando del lado derecho de estos pozos que vemos, el A1 y el A2, sí va a encontrar biomasa, pero si irradia en la parte izquierda, donde se ve esta zona más oscura, donde no hay ni matriz ni biomasa, no va a detectar nada. Cuando haga el promedio de picos, va a detectar que algunas irradiaciones que se realizaron no generaron picos y va a rechazar la muestra, dando una mala identificación o simplemente sin dar una identificación del microorganismo. Los pozos B1 y B2 que están abajo de este tienen demasiada biomasa. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? El pozo se ve demasiado blanco. Esto igual se asocia a una mala identificación. Mencionamos previamente que un exceso de biomasa evita que se ionice correctamente la muestra y por lo tanto el equipo no es capaz de detectar la cantidad de iones de forma correcta. En el pozo C1 y C2 el problema es que la biomasa está fuera del pozo. Si observan cuidadosamente, en la parte inferior de cada uno de los pozos se ve una mancha un poco más grisácea. Eso significa que salió la biomasa de esa zona. El problema de esto es que se asocia a un aumento de una probabilidad de contaminación cruzada entre un pozo y otro, y además, generalmente la matriz se coloca dentro del círculo. Si la biomasa se colocó fuera de este círculo, es muy probable que esta bacteria no se inactive, y si estamos hablando de una bacteria especialmente peligrosa, es un riesgo para el operador que está realizando la prueba. Los únicos pozos correctamente inoculados en este ejemplo son los pozos A3 y A4, que están en la parte superior derecha de la imagen, y esto implica una buena inoculación. Vemos que no son demasiado blancos, vemos que está completamente lleno cada uno de los pozos de forma uniforme, no hay zonas oscuras representando que no hay ni biomasa ni matriz, y fuera del círculo no vemos que exista biomasa. En el caso de cepas mucoides, puede presentarse este fenómeno si la bacteria o el microorganismo tiene un material capsular demasiado abundante. El problema de esta cápsula es que la biomasa se puede ver diluida por el material mucoide, dando una mala identificación. Recordemos que necesitamos de 10 a la 5 a 10 a la 7 unidades formadoras de colonia. Cuando tomamos microorganismos con esta cápsula, muchas veces la cápsula va a ser el mayor volumen y no vamos a alcanzar esa cantidad de unidades formadoras de colonia. Entonces, un proceso que proponen, aparte de poder realizar las metodologías de extracción en tubo que ya hemos visto que son laboriosas, es que se mezcle sobre la superficie del agar la colonia para homogeneizar correctamente, o con un hisopo retirar el material capsular que está sobre la bacteria. Una vez que se ha retirado este material mucoso, con un palillo se puede tomar la bacteria y colocarla sobre la placa de espectrometría de masas. También existe el caso de cepas que no se adhieren a la superficie de la placa. Si es este caso el que se nos presenta, lo que se puede hacer es suspender la colonia directamente en un volumen de ácido fórmico o de matriz y después esta mezcla aplicarla sobre la placa. Otra forma de hacerlo es sobre la placa agregar primero el ácido fórmico o la matriz y posteriormente con el palillo suspender en la gota la colonia de difícil adherencia en la placa. Una vez que hemos inoculado la placa para espectrometría de masas, los microorganismos pueden ser analizados una vez que la matriz haya secado y haya cristalizado. Pero si no es posible analizarlo en el momento, se puede conservar esta placa hasta 24 horas a temperatura ambiente protegida de la luz. Después de las 24 horas, el material puede estar dañado y ya no nos dará una identificación correcta. En el caso de los hongos filamentosos nos enfrentamos a un reto mayor, ya que se ha observado grandes cambios en los espectros cuando están en diferentes fases de crecimiento o se presentan formas reproductivas del hongo. Y sabemos que esto va directamente asociado al tiempo de incubación y al estrés al que se somete cada uno de los microorganismos. Entonces, los hongos filamentosos pueden ser particularmente difíciles de analizar de forma correcta con estos métodos. Como les mencionaba, CLSI nos dice que nunca debemos ocupar muestras provenientes directamente del paciente en espectrometría de masas.
pero también CLCI comprende que mucho de la ventaja de espectrometría de masas es poder dar un resultado rápido para la atención del paciente. Y entre las muestras más importantes que existen es las de las infecciones del torrente sanguíneo. En este caso, ya que es una práctica que de todos modos hacen los hospitales, CLCI nos da la recomendación: cuando una botella de hemocultivo sea positiva a un crecimiento de microorganismo, se puede lisar las células sanguíneas con agua destilada pura estéril y después filtrar esta muestra para concentrar los microorganismos y eliminar las proteínas contaminantes provenientes de la sangre, así como del medio de cultivo en la botella. Una vez que se hayan filtrado estas bacterias, se hayan concentrado y se hayan extraído, se puede analizar por medio de espectrometría de masas para tener un resultado rápido. En cuanto a los resultados, ¿qué opciones podemos tener? Una es que nos identifique un microorganismo con alta probabilidad. Otra posibilidad es que nos detecte varios microorganismos identificados con una probabilidad similar. Y la última es que no nos detecte ningún microorganismo. Además, espectrometría de masa nos puede indicar con qué confiabilidad ha detectado el microorganismo. Nos puede dar una confiabilidad a nivel especie, nos puede dar una confiabilidad solamente a nivel género, pero no a nivel especie, y puede dar resultados que no sean confiables o pobremente confiables. Esto, dependiendo del sistema, lo puede indicar de diferentes formas. Sin embargo, de forma rutinaria se ocupan 3 identificadores, que son colores, signos y el valor del índice. Por ejemplo, una identificación confiable a nivel especie, los equipos de espectrometría los pueden marcar con 3 signos positivos. Esto me indica que es confiable a nivel especie. La tabla me va a incluir el microorganismo que ha detectado y además me incluirá un índice. Cuando el índice es mayor o igual a 2, estamos hablando de una confiabilidad a nivel especie. Cuando solamente es confiable a nivel género, el equipo marcará 2 símbolos positivos o también un índice que puede ir del 1.7 al 1.999. El último caso es que la identificación no sea confiable, lo identificará con un signo negativo o un índice menor al 1.7. Y también lo podrá identificar con los colores: confiable, color verde; confiable a nivel especie, color verde; confiable a nivel género, color amarillo; y no confiable, en color rojo. Entonces podremos ocupar cualquiera de estos sistemas para detectar. ¿Por qué han optado las casas productoras en hacer esto? Generalmente los equipos automatizados van a venir acoplados a un sistema de impresión. Normalmente, pocos laboratorios van a tener una impresión a color y pueden tener impresión en blanco y negro. Aunque el equipo nos identifique por colores el resultado, al momento de imprimir en blanco y negro no podremos detectar estos colores. Entonces el indicador que tendremos para saber en qué nivel de confianza está serán los signos positivos o negativos y el índice. Una vez que ha leído, también existen errores que se pueden presentar. Dependiendo del sistema lo va a marcar de diferentes formas, pero generalmente en el mapa que genera el equipo vamos a tener el pozo. Vamos a tener un círculo como se ve en el lado superior derecho de la pantalla, que va a estar dividido en 2 partes. La primera parte, que está del lado izquierdo, me va a indicar si el equipo pudo detectar picos en el espectro. La segunda mitad, que está del lado derecho, me va a indicar si el equipo pudo identificar correctamente el microorganismo y tendrá las mismas variaciones de colores que hemos mencionado en la parte anterior. Es decir, si ha detectado picos, lo marcará en color verde si el espectro es bastante correcto. Si es un espectro regular, lo marcará en color amarillo, y si el espectro definitivamente no detectó picos, lo marcará en color rojo. Y la parte derecha, la identificación, seguirá el mismo patrón de colores. Si la identificación es correcta a nivel especie, será color verde; si la identificación es correcta a nivel género, será color amarillo; y si no pudo identificar nada, lo dejará como rojo. En este posible error donde ambos lados se ve rojo, es decir, el espectro fue pobre o no se generó y por lo tanto no se obtuvo una identificación, los posibles errores que nos pueden producir esto es que 1. No se añadió matriz.
Este es el error más frecuente que se presenta. Si se les llega a presentar, es lo primero que deberemos analizar si en verdad añadimos la matriz. El segundo error más frecuente que sucede es que se colocó o demasiada o poca biomasa bacteriana. Entonces, se deberá repetir el pocillo. El siguiente error es que la biomasa o la matriz no cubrieron el pozo por completo, como lo vimos en el ejemplo anterior. Cuando irradió el rayo ultravioleta, seguramente dio en alguna zona donde no había biomasa y cuando sacó el promedio de picos, detectó esta falta de lectura y por lo tanto no arrojó una identificación. La otra es que la muestra esté diluida por la cápsula. También ya vimos este problema cuando la muestra es muy mucoide, se diluye la cantidad de biomasa y no alcanzamos esta concentración de 10 a la 5 a 10 a la 7 unidades formadoras de colonia. Otro problema es que la muestra extraída por un método inadecuado. Probablemente se ocupó el método de extracción directo de inocular la bacteria sobre la placa y después agregar la matriz. Esto generalmente es útil para extraer en la mayoría de las bacterias, pero ya hemos visto que si la pared celular es demasiado gruesa, no se va a lograr extraer. Probablemente se ocupó el método del ácido fórmico directo sobre la placa, pero a lo mejor para micobacterias no es lo suficientemente poderosa esta metodología y se tiene que recurrir a la extracción por tubo. Otra posibilidad de error es que la biomasa esté contaminada con medio de cultivo. Muchas veces el medio de cultivo contiene proteínas y si arrastramos va a detectar estos picos proteicos el equipo y no los va a poder comparar contra el resto de los espectros. O la otra es que la mayor parte de la ionización se dé sobre las proteínas del medio de cultivo, evitando la ionización de la biomasa bacteriana y por lo tanto no se detecten los picos que se están buscando. Otro posible error es un cultivo mixto. Si se meten dos microorganismos, se generarán más picos que no podrá comparar contra la base de datos. Reactivos caducos, evaporados, cristalizados o mal preparados también nos pueden dar este error. Un organismo muy joven o muy viejo nos puede dar el error, ya que las proteínas o pueden estar inmaduras o ya pueden estar en fase de decaimiento. Organismos refrigerados antes de su análisis también vimos que esto produce errores. La placa que se ocupa en el equipo, si está rayada o tiene dentaduras, también nos puede ocasionar que no detecte picos y no identifique correctamente el microorganismo. Y los errores más infrecuentes, pero que también pueden existir, es que la intensidad del láser sea inadecuada por cambios de voltaje o por una instalación incorrecta del equipo, que el detector requiera mantenimiento o ya sea necesario reemplazarlo. Y aunque lo dejaron en último lugar, también es un error bastante frecuente que la aplicación de la muestra sea irregular en el pocillo. La otra posibilidad es de que si se generó un espectro, lo que veremos como la primera parte del pocillo iluminada en color amarillo o verde, pero no se obtuvo una identificación o la identificación es algo que no esperamos o nos da varias posibilidades de microorganismo. Este posible error se debe probablemente a que la muestra se transfirió a un pocillo equivocado. Es decir, que el personal que cargó la muestra, que está sospechando que sea, por ejemplo, una pseudomonas aeruginosa, la cargó en el pocillo 3, A3, pero él está esperando el resultado en el A2 y por lo tanto no le coincide el microorganismo identificado. Ese es un problema en trazabilidad. Entonces no es tanto del equipo, sino de una mala trazabilidad. O un problema es contaminación cruzada de la muestra. Esto puede ser una contaminación entre pozos o porque se usó la misma pipeta para la aplicación de matriz en todas las muestras que se inocularon en la placa. Y también se puede deber a una limpieza inadecuada de esta placa antes de cargarla con las nuevas muestras. Recordemos que estas placas para espectrometría de masas son reutilizables. Después de cada análisis se pueden lavar y volver a ocupar para analizar nuevas muestras. Si la limpieza no se hizo de forma adecuada, podemos tener restos de la bacteria que se probó de forma anterior y nos puede dar un error en la lectura. El cultivo mixto también nos puede dar este tipo de error. Reactivos contaminados con microorganismos también me pueden dar este tipo de error. Y también, esto es muy frecuente, que el organismo sea inexistente en la base de datos. Hemos mencionado anteriormente en esta sesión
que aquellos microorganismos que se consideran de bioterrorismo de nivel de bioseguridad 3 no están en las bases públicas de estos equipos. Por lo tanto, muchas veces estos microorganismos, aunque se detecte correctamente el espectro, no los va a identificar. Hay limitaciones muy importantes. Una ya la mencioné, que es Escherichia coli Shigella. El equipo no puede diferenciar estos microorganismos y todas las shigellas que se introduzcan en espectrometría de masas las va a identificar el equipo como Escherichia coli. Evidentemente el equipo va a lanzar una alerta o un comentario en la identificación donde dice que existe la posibilidad de que no sea Escherichia coli sino que sea Shigella, pero de default todas las shigellas que introduzcamos al equipo las va a detectar como Escherichia coli. En cuanto a Bacillus cereus, el grupo no puede diferenciar este grupo de Bacillus anthracis, y esto sabemos que es bastante importante lograr esta diferencia. Streptococcus pneumoniae y el grupo Streptococcus mitis. El equipo no puede diferenciar entre ambos microorganismos y las implicaciones clínicas de ambos son bastante importantes. Bucordelia cepacia complex. El equipo no puede separar las especies del complejo y en algunos casos es bastante importante poderlas separar para pacientes con fibrosis quística. En el caso de Bucordelia malei y Bucordelia pseudomalei, pueden ser identificadas únicamente a nivel género, es decir, solamente nos va a decir Bucordelia spp el equipo. Sin embargo, es de alta importancia poder detectar que es malei o pseudomalei porque son de vigilancia obligatoria a nivel mundial. Y estas son de derivación inmediata al Laboratorio Nacional de Referencia por sus implicaciones. Entonces, esta es una gran desventaja y limitación que tenemos en este equipo. Achromobacter, el equipo no lo puede identificar a nivel especie, lo va a dejar siempre como Achromobacter. Citrobacter fraundi complex igual no puede ser resuelto a nivel especies. Neisseria meningitidis, que es un patógeno bastante importante, el equipo lo puede confundir muchas veces con Neisseria polysacaria. Y ambos microorganismos tienen implicaciones muy diferentes. Sabemos que Neisseria meningitidis es uno de los patógenos que debemos trabajar en el laboratorio con más cuidado por su nivel de fatalidad entre el personal de salud que trabaja con el microorganismo, cosa que no sucede con Neisseria polysacaria. Entonces, esta es una gran limitación del equipo. Enterobacter cloacae complex nuevamente no lo puede resolver a nivel de especies, y las salmonelas, el problema del equipo obviamente es que no puede serotipificar, no puede detectar serotipos. Por lo tanto, puede sobrereportar Salmonella typhi. La mayoría de las salmonelas las va a identificar como typhi. Entonces, siempre deberemos recurrir a la serotipificación por separado. Aparte de estas limitaciones, debemos de garantizar el control de calidad y proceso. El mismo productor, la misma casa productora nos dará algunas indicaciones. Generalmente en el pozo 1 y 2 se coloca un estándar bacteriano de prueba que incluye la casa productora del equipo, que generalmente se conoce como BTS, del cual se conoce el espectro correctamente. Aquí vemos que el BTS debe de dar picos en las masas de referencia que se muestran en la tabla inferior derecha. Y nos debe de dar una intensidad del pico que puede estar en más o menos 300 partes por millón de la presencia de la partícula. Esto lo ocupará para calibrar si el equipo está haciendo las mediciones correctas. De los puntos más o de los picos más importantes que tiene este calibrador es la RNasa A y la mioglobina. Una reducción o desaparición del pico de RNasa indica que el estándar fue almacenado o preparado de forma incorrecta. En cuanto al almacenamiento, este se debe de almacenar en congelación a menos 20 grados centígrados hasta su uso. Pero si hubo variaciones importantes en la temperatura del refrigerador donde se mantiene, se puede degradar la RNasa y va a disminuir el tamaño del pico. Una reducción o desaparición de ambos picos, tanto el de RNasa como el de mioglobina, indica que la matriz ha sido preparada o almacenada de forma incorrecta. En el pozo 3 tendremos que agregar la matriz sola. Este nos servirá como un blanco para identificar si la matriz está contaminada o no con un microorganismo diferente.
Además, como control de calidad y proceso recomendado por el INDRE, es que en el pozo 4 y pozo 5 coloquemos cepas ATCC. En el pozo 4 solemos recomendar que se coloque Escherichia coli ATCC 25922 y en el pozo 5 Staphylococcus aureus ATCC 25923. Estos sistemas de espectrometría de masas son capaces de detectar específicamente que introdujimos una Escherichia coli ATCC 25922 o el Staphylococcus aureus ATCC 25923. Esto me garantiza que está haciendo una correcta identificación para gram negativos y gram positivos. Aunque esto está en fase de experimental y no es un método demasiado aceptado, sabemos que muchos equipos de espectrometría de masas ya hacen una detección de carbapenemasas. ¿Cómo funciona este método? Se preparan dos tubos con una disolución de carbapenémico. El carbapenémico puede ser meropenem o imipenem. Uno de los dos tubos es retado contra la cepa problema, la que se estima que puede tener la carbapenemasa, mientras que el otro tubo se conserva como un blanco que no ha sido expuesto. Ambas soluciones, la que ha sido expuesta a carbapenémico y la que no ha sido expuesta, se procesan por Malditov en pozos separados, es decir, se van a cargar en pozos separados y se van a cubrir con la matriz. Y el proceso de ionización se sigue de igual forma. Estos carbapenémicos intactos dan un pico cerca de los 384 Daltons. Si la bacteria produce la carbapenemasa, va a hidrolizar al carbapenémico y entonces se van a producir fragmentos de este carbapenémico que están por debajo de los 384 Daltons. Quiere decir que va a desaparecer el pico de 384 Dalton y van a aparecer nuevos picos a menores pesos producto de la degradación de la molécula. Con esto se puede inferir que hay una producción de carbapenemasa en la cepa problema. Antes de concluir el curso, queremos hacer mención y agradecer a todas las unidades que han participado durante el 2024 y 2025 en hacer el envío y derivación rutinaria de los aislamientos que cumplen las características establecidas en la Guía para Vigilancia de la Resistencia Antimicrobiana del INDRE. Entre los estados que tenemos participando está Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Coahuila. Gracias a la derivación de todos estos estados, podemos tener estos mapas que ven en pantalla. En cuanto a genes de resistencia encontrados en Acinetobacter durante el periodo de monitoreo que fue de octubre a diciembre del 2024 y que se ha mantenido durante todo 2025 manteniéndose el mismo perfil, vemos que lo que más circula y el mecanismo y gen asociado a la resistencia de forma predominante en Acinetobacter es la OXA24 marcada en el mapa en color amarillo. Prácticamente en todo el país tenemos OXA24, seguido por OXA23 y en algunos casos viene asociado a alguna beta-lactamasa. Sabemos que es importante el distinguir esta producción de beta-lactamasa porque están asociados a generación de biofilm. El plásmido que tiene esta beta-lactamasa suele tener también la producción de biofilm. Por lo tanto, estas cepas son muy difíciles de erradicar en el lugar donde se han establecido. En algunos casos vemos que la beta-lactamasa es una tipo TEM, en otros casos vemos que ha sido una CTXM asociada también con una OXA. En este caso esta OXA es del tipo beta-lactamasa, no hace el efecto de carbapenemasa. En el sur del país, en dos estados principalmente, hemos encontrado aislamientos bastante importantes, que son Puebla y Chiapas. Son los estados donde hemos encontrado hasta el momento que Acinetobacter baumannii tiene la producción de una metalocarbapenemasa tipo NDM unida a una carbapenemasa tipo OXA58. Este plásmido ha sido asociado a Brasil y ahora sabemos que también está en México.
Solamente en el Estado de México hemos encontrado la presencia de Acinetobacter baumannii, productora de metalocarbapenemasa tipo IMP, más una betalactamasa tipo PER. Y en algunos otros casos también vemos que existen Acinetobacter baumannii donde solamente está una betalactamasa tipo TEM o donde tenemos la CTXM grupo 1 más una TEM. En el caso de Pseudomonas, lo que más predomina a lo largo de todo el país es impermeabilidad y eflujo y también una metalocarbapenemasa que es la IMP. Otro de los mecanismos de gran circulación en todo México y que se ha mantenido la tendencia durante el 2025 es la presencia de carbapenemasa tipo GES en Pseudomonas aeruginosa, muchas veces asociada también a impermeabilidad y eflujo, lo cual le da prácticamente resistencia a todos los betalactámicos y también a otras clases de antimicrobianos. También hemos detectado en el norte y en Jalisco metalocarbapenemasa tipo BIM. En algunos casos hemos detectado que hay presencia de flujo sumado a betalactamasas de espectro extendido, lo cual también puede llegar a dar un espectro de ataque para carbapenémicos. Hemos encontrado mezclas entre metalocarbapenemasa tipo BIM más una betalactamasa. Hemos encontrado también betalactamasa tipo TEM más OXA. Hemos encontrado carbapenemasas que no son distinguibles por las metodologías establecidas para la región como genes de frecuente circulación. Esos aislamientos que están marcados como CPM están en investigación actualmente. Y en una ocasión encontramos ya también Pseudomonas productora de NDM más CTXM, una betalactamasa de espectro extendido, más una betalactamasa de espectro reducido, OXA. En el caso de Klebsiella, es bastante variado los mecanismos de resistencia que tienen. Si bien la mayoría presentan una betalactamasa que puede ser del grupo CTXM, TEM, SHB, OXA, Klebsiella es de las primeras bacterias donde hemos encontrado OXA48 en varios estados de la República. Para 2024 solo lo habíamos encontrado en Jalisco y en Estado de México, pero durante 2025 OXA48 ya la hemos encontrado en más estados. Además, carbapenemasa tipo GES, tipo BIM. Hemos detectado también la presencia de AMPC hiperproducido, lo cual también nos da resistencia a muchos betalactámicos, y combinaciones como BIM más OXA, NDM más una BLE más una OXA, y NDM, que aparte tiene la CTXM, la SHB y la OXA. También hemos encontrado casos donde solamente tienen NDM. Como vemos, también el principal problema son la producción de metalocarbapenemasas. Klebsiella también ha sido de los únicos microorganismos durante 2025 que hemos encontrado Serine-carbapenemasa tipo KPC. En cuanto a otras enterobacterias, que esto puede incluir muchas veces Escherichia coli, la mayoría de estos aislamientos son para Escherichia coli, también vemos que principalmente el problema que tenemos son metalocarbapenemasas tipo NDM, pero también en estas, sobre todo Escherichia coli, hemos visto la aparición de OXA48 y KPC. Betalactamasa de espectro extendido, CTX, que son las más representadas, grupo 1, grupo 2, grupo 9, grupo 8 y grupo 25. Y también la presencia de AMPC hiperproducido que nos puede dar resistencia a varios betalactámicos. También tenemos la presencia de carbapenemasa tipo BIM. En este caso, como verán, la distribución es bastante heterogénea en los estados. A diferencia de Acinetobacter o Pseudomonas, donde teníamos más localizados los mecanismos de resistencia, en el caso de Klebsiella y otras enterobacterias donde destacan principalmente Escherichia coli, vemos cómo es más heterogénea la resistencia. Esto nos lleva a saber que para Pseudomonas y para Acinetobacter se pueden regionalizar los sistemas de diagnóstico, ya que en caso de Acinetobacter vemos que OXA son las que circulan en cada zona geográfica, o en el caso de Pseudomonas sabemos que lo que más circula son aquellas de impermeabilidad y de flujo, BIM, GES e IMP, y las otras circulan en menos proporción, por lo tanto no es necesario cubrir todos estos métodos de detección de estos genes. Sin embargo, para Klebsiella y otras enterobacterias, sí es importante tener todas estas metodologías implementadas porque
es más variados los mecanismos de resistencia que se han detectado durante 2024 y les recordamos que durante 2025 hemos tenido la misma tendencia. Separando un poco, ya lo habíamos visto previamente en este curso, en cuanto a beta-lactamasas de espectro extendido tipo CTXM, igual hay un patrón bastante definido. En el norte tenemos prevalencia de la combinación CTXM grupo 1, 2 y 9. Hay cepas donde hemos encontrado las 3 carbapenemasas expresadas al mismo tiempo. Mientras que en el sur del país, Baja California y Baja California Sur, lo que más abunda es el grupo 1. Prácticamente vemos que en todo el país tenemos la CTXM grupo 1, solamente en el norte tenemos grupo 2 y grupo 9, y en Aguascalientes, caso particular, tenemos grupo 1, 8 y 25. También hemos hecho mención de que gracias a la vigilancia que ha hecho el Laboratorio Estatal de Salud Pública, hemos detectado la circulación de una beta-lactamasa de espectro extendido en Michoacán que no responde a ninguno de los genes vigilados hasta el momento, y estas cepas están en investigación para saber exactamente cuál es el gen que está circulando y saber si es de los que se ha reportado en la región o estamos hablando de una nueva variante de resistencia. En cuanto a otros genes de resistencia encontrados para 2024, solo habían participado pocos estados, Sinaloa, Durango y Jalisco, en la derivación de gram positivos. Sin embargo, durante 2025 se ha mantenido esta vigilancia, nos han derivado más estados este tipo de muestras, y las que nos han derivado por ser resistentes a meticilina generalmente van unidas a otros mecanismos de resistencia, sobre todo resistencia a macrólidos, lincosaminas y streptograminas B, ya sea constitutiva o inducible. Y estas van altamente asociadas a la presencia de genes ERMA, ERMC, MCRA, y actualmente durante 2025 también ya hemos identificado el gen LNUA y MPHC. En algunas bacterias hemos encontrado más de 5 genes al mismo tiempo. Quiere decir que en cuanto a gram positivos tenemos un problema bastante fuerte, ya que la meticilina resistencia va al mismo tiempo sumada a resistencia a macrólidos, lincosaminas y streptograminas B. Estamos perdiendo bastantes tratamientos para gram positivas. Sin embargo, el panorama que tenemos hasta ahorita de gram positivas es limitado. Del que tenemos un mayor conocimiento al momento es de gram negativos, ya que fue el pulso realizado durante 2024. Durante 2025 repetiremos este ejercicio, pero ahora nos concentraremos en bacterias gram positivas resistentes a vancomicina, meticilina, macrólidos, lincosaminas y streptograminas B. En este mapa pueden consultar los genes de resistencia que hemos encontrado alrededor de todo el país. Como verán, los estados donde más genes de resistencia hemos encontrado son Sinaloa y Michoacán. Y esto no se debe principalmente a que tengan mayor resistencia a estos estados, sino a que son los estados que más aislamientos nos han derivado. Quiere decir que el resto de los estados con su participación vamos a poder saber exactamente si tenemos el mismo panorama o se mantiene la tendencia que tenemos hasta el momento, donde sabemos qué mecanismos de OXAS o BLE circulan en cada una de las regiones. Entre más derivados tengamos en el instituto, más podremos ampliar este mapa. En este también pueden consultar cuáles son los genes que hemos encontrado en cada uno de sus estados y recomendamos que sean a los que les den prioridad en la búsqueda en cada uno de sus estados, ya que sabemos que esto por muestreo es lo que está circulando. Digamos que no tiene mucho sentido que establezcan una metodología molecular de un gen que hasta el momento solo se encuentra en el sur del país si ustedes no lo tienen presente. Sin embargo, cuando instalen estas metodologías de lo que sí está presente y ejecuten las muestras como lo hacemos en el instituto y no les amplifique el gen, estaremos hablando de que esto es derivable al INDRE para que les digamos exactamente qué gen circula. Normalmente en los primeros casos no será necesario implementar una nueva metodología porque podría ser un aislamiento esporádico. Sin embargo, cuando se vuelva rutinario, valdrá la pena que instalen esta nueva metodología porque sabremos que es un gen que ahora está circulando en sus unidades médicas o en sus estados. Hasta el momento, la resistencia a colistina ha sido bastante baja. En los aislamientos multiresistentes de Acinetobacter y Pseudomonas, que generalmente son los que están más resistentes, prácticamente en todos los estados de la República, cuando estas
especies ya tienen carbapenemasa, generalmente son resistentes a todos los antibióticos. Sin embargo, no hemos encontrado resistencia a colistina, sigue siendo una opción de tratamiento para este tipo de bacterias. En el caso de Escherichia coli ya hemos encontrado cepas resistentes a colistina, pero la ventaja es que estas cepas siguen siendo sensibles a carbapenémicos e incluso a betalactámicos. Esa es la importancia de poder hacer esta identificación. Estamos vigilando que este gen de resistencia, que es el MCR que hemos detectado en Escherichia coli, no sea transferido a otra cepa, por ejemplo a Acinetobacter o Pseudomonas, y se le genere esta resistencia a absolutamente todo el abanico de tratamientos posibles para estas cepas. Por lo tanto, es muy importante que estas muestras de tamizaje que se han abarcado en este curso sean implementadas en sus laboratorios, que empecemos a vigilar la circulación del gen MCR o la resistencia a colistina. Y en cuanto detecten este tipo de aislamientos, los hagan llegar al instituto para que podamos empezar a hacer este mapeo e identificación de las variantes de este gen, que puede ser el MCR1, 2, 3, 4 o 5, y ver qué está circulando en el país, tomar las acciones pertinentes y poder generar las alertas necesarias para evitar perder tratamientos y aún tener tratamientos para estos pacientes. A todos los laboratorios que han participado en este envío de cepas les agradecemos que gracias a ustedes ahora tenemos un panorama de qué está sucediendo en el país, y al resto de laboratorios que están tomando este curso y que han sido seleccionados por cada una de las instituciones para ser parte de la Red Nacional de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos, les damos la más grande bienvenida y apreciamos este esfuerzo que están haciendo para hacernos llegar esta información. Recordemos que toda la información que obtengamos en el país surgirá como una muestra de todas estas unidades que estamos presentes en este momento, y según nuestros resultados tendremos una representación de qué es lo que sucede en el país sobre resistencia antimicrobiana. Por lo tanto, su trabajo, su conocimiento, su dedicación y todo el apoyo que nos brindan será un gran apoyo a nivel nacional, internacional, pero lo más importante, regional y a nivel unidad médica para todos los pacientes en los que su trabajo impacta para salvar vidas. Muchas gracias por la atención a este curso y los esperamos en nuevas emisiones de otros cursos del instituto.